Hello, everybody. It's been quite a while since we've met together. Hola a todos, ha pasado bastante desde que nos vimos la última vez. Let's open with a word of prayer. Vamos a abrir con una oración. Holy God, we thank you Santo Dios, te damos gracias for the privilege of being alive at this moment in Earth's history. por el privilegio de estar vivos I en ask este that you momento would de la guide, historia de la Tierra. direct, and bless, Te pido que nos guíes, que nos dirijas, que nos bendigas and that the Holy Spirit would guide and direct us y through que el this Espíritu Santo series of nos dirija y meetings. nos acompañe en esta serie de reuniones. Be with us and bless us. Quédate con nosotros y I pray in bendícenos. the name of Jesus. Oro en el nombre Amen. de Jesús. Amén. Sorry, I thought that was going to get translated. That's why there was a delay. I have two presentations this weekend. Tengo dos presentaciones este fin de semana. And I wanted to do some revision. Y quería aprovechar para repasar. And some reminders of what has already been taught. Y dar algunos recordatorios de lo que ya ha sido enseñado. So before I begin, I want to say that I'm going to be doing a presentation based upon Acts 27. Antes de comenzar, quiero decir que voy a hacer una presentación basada en Hechos 27. And I also want to acknowledge that I got quite a bit of help in putting this together. Y quiero admitir que he tenido bastante ayuda a la hora de armar esto. From one of the competent and very knowledgeable Bible workers in Zimbabwe. De uno de los trabajadores bíblicos de Zimbabue, muy competente y sabio. So I wanted to just draw some lines. Entonces voy a dibujar algunas líneas. You're all familiar with these. ¿Todos están familiarizados con esto? So this is the line of the 144,000. Esta es la línea de los 144.000. All relatively straightforward. Bastante sencillo. I've asked for the chat to be switched off. I normally would like to have it on, but Pedí que if se we have desactive. it on, then we'll have too many people responding. Pedí que se desactive el chat. Normalmente me gusta dejarlo activado, pero si lo dejamos activado va a haber demasiadas personas respondiendo. So I'm having to do this all by myself. Así que voy a tener que hacer esto todo yo solo. So we'll now draw the line of the priests. Ahora voy a dibujar la línea de los sacerdotes. And this is where we get problems because it all gets squashed up. Y acá es donde entramos en problemas porque se nos amontona todo. And then the Levites. Y ahora los levitas.
and then the Nethinims. y después los netineos. So I apologize that it's out of scale. Me disculpo si no queda a escala. So we're familiar with these lines, intimately familiar. Estamos íntimamente familiarizados con estas líneas. And you all are familiar and understand how we cascade these waymarks through these histories. Y creo que también están familiarizados en la manera en la que colocamos como en cascada estos hitos a través de la historia. So this would be the Sunday law, Entonces esta sería la ley dominical. Sunday law, Ley dominical Sunday law. y ley dominical. And then you have the close of probation for each of those groups. Y después tenemos el cierre de puertas de gracia para cada uno de esos grupos. So the reason I drew these La razón por la que is dibujé esto because within the movement, es porque dentro del movimiento there's a burning question that everybody is having. hay una pregunta caliente que todos están And teniendo. that question is, Y esa pregunta es, if we are in this history si nosotros over estamos en here, esta historia por acá, I'll put a star here. voy a poner una estrella acá. First of all, it looks like our line has finished. Primero que nada, parece como que si nuestra línea terminó. And then the question is, where are the Levites? Y la pregunta entonces es, ¿dónde están los levitas? So I think people are concerned, are worried that there are no Levites joining us. Y creo que las personas están preocupadas porque no hay levitas uniéndose a nosotros. And if there are no Levites joining us, Y si no hay levitas what will uniéndose, happen when we get to this history here for the Nethinims? ¿qué va a pasar cuando lleguemos a esta historia acá de los netineos? So I'm not saying that I have an answer to this dilemma, Entonces no estoy diciendo que tengo una respuesta para este dilema, but I think it would be interesting pero creo que sería interesante if people wanted to private message me and tell me where are the Levites, why are they not joining us? si las personas quisieran mandarme mensajes por privado y decirme dónde están los levitas y por qué no se están uniendo. So I want to say, don't give me the following answer. Y quiero decirles, no me den la siguiente respuesta. The reason there are no Levites coming is because there are sinners in the camp. La razón por la que los levitas no están entrando es porque hay pecadores en el campamento. Or the movement is in rebellion. O que el movimiento está en rebelión. Or it's in a Laodicean condition. O el movimiento está en una condición laodicense. So those three situations that I spoke of Esas tres situaciones de las que acabo de hablar, are really a singular issue. en realidad son un asunto, un solo asunto. That there's some kind of failure in the movement. Y ese asunto es que hay una especie de falla en el movimiento. Oh, there's one more I didn't add, sorry. Ah, y hay una más que no agregué, perdón. Don't blame me, No me culpen a mí. by which I mean, don't blame the leadership. Y lo que quiero decir es no culpen a los líderes. I don't believe that the reason that there are no Levites coming in is because of a failure by
the institution of this movement or individuals. Yo no creo que la razón por la que no están entrando levitas es porque hay una falla en la institución de este movimiento o a nivel individual. So if you try to give me your thoughts, your feedback over the next 24 hours, when we meet tomorrow, we'll have a short discussion about what people's thoughts and ideas are. Así que si quieren darme algunas de sus ideas durante las próximas 24 horas, mañana cuando nos encontramos de vuelta vamos a hablar un poquito de cuáles son los pensamientos que tienen algunas personas. Oh, there's one more. Y hay una más. There's another one. Me olvidé, hay una más. There are lots of negative reasons. Hay muchas razones negativas. We made a mistake. Que cometimos un error. So that's a reason that people might think that maybe we've gone wrong somewhere. Esa es una de las razones que las personas podrían tener, que en algún punto tal vez nos equivocamos. Which is why we want to have a brief discussion about Acts 27. Que es por lo que vamos a tener una breve discusión de Hechos 27. Now, I know today there are many people in the movement that don't really go into Daniel and Revelation. Hoy en día hay personas en el movimiento que no están dispuestas a ir a Daniel y I don't know Apocalipsis. if people are studying it privately, but there are very few studies that I am aware of where people are speaking about those two books. No sé si individualmente alguien está estudiando eso, pero sé de muy poquitos estudios que actualmente se están haciendo en relación a esos dos libros. Several years ago, Varios años atrás, we'll say before the midnight cry, digamos antes del clamor de medianoche, books of Daniel and Revelation were studied exhaustively. los libros de Daniel y Apocalipsis eran estudiados exhaustivamente. And one of the key passages for me personally, Y uno de los pasajes clave para mí one of personalmente, the anchor visions uno de las was visiones, Daniel chapter 2. una de las visiones más importantes era Daniel capítulo And 2. if you look at Daniel chapter 2, Y si miras a Daniel capítulo 2, it's clear es claro that there is a movement that is created que hay un movimiento creado by God's hand, by por la God's mano de power, Dios, por el poder de Dios, that is taken from the church. que es tomado de la iglesia, The church of Laodicea, the la mountain iglesia de of la Daniel 2. Odisea, que es la montaña de Daniel 2. And when you start taking that model Y cuando comenzás a usar ese modelo, and then you overlay Acts 27 on top, y sobre este modelo superpones Hechos 27, we say Acts 27, but it includes chapter 28 as well, of course. decimos Hechos 27, pero por supuesto también incluye Hechos 28. And then when you take Ellen White's writings, Y cuando tomás los escritos de Ellen White, particularly early writings and the Great Controversy, particularmente primeros escritos y el gran conflicto, you begin to see comenzás a ver that the picture that develops que la escena que se desarrolla is one that indicates there is more than this initial movement that will complete the work of God. la escena que se desarrolla es una en la que hay más que este movimiento solamente para completar Ellen la White obra de is Dios. clear Y Ellen White es clara that there are people who are changing and reforming their lives, que hay personas que están cambiando y reformando sus vidas people in God's church, en la iglesia de Dios, right up to the Sunday law.
y que están ahí justo hasta la ley So we have dominical. plenty of evidence Así que tenemos mucha evidencia that there are going to be more people than are part of this movement. de que va a haber mucha gente aparte de este movimiento. And then, of course, when you go to the book of Ezra, Y por supuesto, cuando vas al libro de Esdras and you look at that history, y miras esa historia, and you look at Chronicles and Kings, y miras Crónicas y Reyes, you see that in the history of Hezekiah, which is found in Chronicles and Kings, ves que en la historia de Ezequías, que él se encuentra en Crónicas y en Reyes, that when they want to restore the work of the temple, que cuando ellos quieren restaurar la obra del templo, that work cannot be accomplished by priests on their own. esa obra no se puede completar solamente por los sacerdotes. The Levites have to join them. Los levitas deben unirse. And we all know that the Levites are a consecrated group who are set apart for holy work, just as the priests. Y ustedes saben que tanto como los sacerdotes, los levitas también son un grupo apartado, consagrado para la obra de Dios. And then when you overlay that story with Ezra, Y cuando superpones esa historia con Esdras, and I want to remind us that the book of Ezra and the story that we've just spoken about are not happening at the same time. They're Y different histories. quiero recordarles que la historia de Esdras y la que les acabo de mencionar no están sucediendo al mismo tiempo, son diferentes historias. But we're using a familiar technique Pero estamos usando una técnica familiar where we're taking a symbol from one history donde tomamos un símbolo de una historia and then using the same symbol in another history y usamos el mismo símbolo en otra historia and projecting one on top of the other y or overlaying them. proyectamos uno sobre el otro o lo superponemos. So as soon as you have priests and Levites restoring the temple, Y tan pronto como tenés a los sacerdotes y los levitas juntos restaurando el templo, then you can take those two symbols, entonces ahí puedes tomar esos dos símbolos, go into Ezra, ir a Esdras, and you can discover the Nethinims. y ahí puedes descubrir a los netineos. That's a really brief review of how those three groups were created. Ese es un repaso muy breve de cómo esos tres grupos fueron creados. Or discovered, depending on how you conceptualize it. O descubiertos, depende cómo lo conceptualices. And I want to remind us Y quiero recordarles that when the temple was being restored, que cuando el templo estaba siendo restaurado, the priests from Jerusalem, los sacerdotes de Jerusalén, they were helped by people from all over Israel. a ellos los ayudó gente de todo Israel. The more detailed you look at Y mientras más detallado mirás in various stories, en distintas historias, the more evidence you have that there are indeed two groups más in evidencia, Adventism. más evidencia encontrás de que de hecho hay dos grupos en el adventismo. Those we call the priests and the Levites. Aquellos que nosotros llamamos los sacerdotes y los levitas. So the question is, why are the Levites not joining us? Entonces la pregunta es, ¿por qué los levitas no se están uniendo? And as I say, even though I don't have the answer, Y como dije, a pesar de que no tengo la one respuesta, thing that I am certain about, una cosa de la que sí estoy seguro, that there isn't a negative reason, que la razón no es a una razón failure negativa, of members, leadership,
or this institution. una falla en los miembros, en los líderes o en la institución. And if that's the case, Y si ese es el caso, then what's been shown to us, lo que se nos ha mostrado, because we're living through this history right now, porque estamos viviendo a través de esta historia ahora mismo, is that we must have a misunderstanding of the application. es que debemos tener algún malentendido con la aplicación. The Bible speaks and tells us that spiritual things must be spiritually discerned. La Biblia dice que las cosas espirituales deben ser discernidas espiritualmente. And you're all familiar with the very simple rule that we have used many times in the past. Y ustedes están todos familiarizados con una regla muy simple que todos hemos usado en el pasado. Local, literal, Local, worldwide, spiritual. local, literal, global, espiritual. So we now live in a time period, in a dispensation, Entonces nosotros ahora vivimos en un periodo de tiempo, en una dispensación, where things need to be understood spiritually. donde las cosas necesitan ser entendidas espiritualmente. And what I believe has happened Y lo que yo creo que ha sucedido is that we have taken, correctly so, many portions of inspiration spiritually. es que nosotros hemos tomado correctamente muchas porciones de la Biblia de manera But we've espiritual, held onto, I want to call it some baggage. pero nos hemos aferrado a lo que yo llamaría como un And equipaje. that baggage is something that's been with us for a long time. Y ese equipaje es algo que nos ha acompañado durante mucho tiempo. It's that we're still inclined to see things literally. Y es que seguimos teniendo una inclinación a ver las cosas literalmente. So the misunderstanding that we have about our models here Entonces el malentendido que hemos tenido en relación a nuestros modelos acá, is not that the structures are wrong, no es que la estructura está mal, it's that the application that we're making of those structures isn't correct. es que la aplicación de esa estructura no es correcta. And I think the reason it's not correct Yo creo que la razón no es correcta, is because we have taken things literally. y es porque hemos tomado las cosas literalmente. And when we do that, Y cuando hacemos eso, we can end up coming to wrong conclusions and we can become disappointed. podemos terminar en conclusiones erradas y quedar decepcionados. Now, if we have misunderstood the line of the Levites Entonces, si hemos malentendido la línea de los levitas in application, en aplicación, then you can be certain that we've already misunderstood the line of the Nethinims. entonces puedes tener certeza que también hemos malentendido la línea de los netineos. I want to encourage each of you to go back to the passages in those two books I mentioned Quiero motivarlos a que vayan a esos pasajes en esos dos libros que habíamos mencionado. I'm going to jump forward a bit in our study. Y quiero dar un pequeño salto en nuestro estudio. In Acts 27:28, En Hechos 27 y 28, when Paul is shipwrecked, cuando Pablo naufraga, he's on the island of, the Bible calls it Melita, but we call it Malta. él está en una isla que nosotros llamamos Malta. And what does he begin to do there? ¿Y qué es lo que él comienza a hacer allí? He begins to minister to the people. Él comienza a ministrar a las personas. Now, I think we're all familiar with that story enough.
Creo que estamos suficientemente familiarizados con esa historia to understand that those people on that island are Gentiles. para entender que las personas en esa isla son gentiles And we identify them as the Nethinims. y nosotros lo hemos identificado como netineos. Now, the reason why that is significant Y la razón por la que eso es significativo is on this big line here, es que line of es porque en esta 144,000, línea grande acá, la de los 144.000, we're in this history here, nosotros estamos en esta historia, where Paul is ministering to the islanders of Malta. donde Pablo está ministrando a los isleños de Malta. Now, when you go to early writings or more fully explaining great controversy, Y entonces cuando vas a primeros escritos o al gran conflicto donde está más extensamente we explicado, know nosotros sabemos that it's in the Sunday law history that the church goes to the world and harvests it. que es en la historia de la ley dominical que la iglesia va al mundo y cosecha el mundo. So the story in the book of Acts Entonces la historia en el libro de Hechos is a confirmation, or we could say Ellen White is a confirmation of the book of Acts, of this line. es una conformación, o podríamos decir que Ellen White es una conformación del libro de Hechos, pero una conformación de esta línea. Now, Ellen White does not make this application. We're making this. Una confirmación, perdón. Ahora, Ellen White no está haciendo esto, And sino que what's nosotros so lo estamos important haciendo. about Acts 27, Y lo que es tan importante de Hechos 27, when we project that onto the great controversy narrative, cuando proyectamos eso en la narrativa del gran conflicto, we're at the close of probation, estamos en el cierre de Puerta de Gracia. and Ellen White will tell you that at the close of probation, we run to the mountains. Y Ellen White te va a decir que en el cierre de puerta corremos a las montañas. We stop our ministry, Dejamos de ministrar. the ministry to the world. Dejamos de ministrar al mundo. So you can go to Daniel 2 and see this same story laid out. Entonces puedes ir a Daniel 2 y ver la misma historia explicada. It's a very high level story, so it doesn't go into many details. Es una historia de muy alto nivel, no se mete en muchos detalles. So it's going to merge the Sunday law history and the time of trouble history, those last two dispensations. Entonces va a fusionar la historia de la ley dominical y del tiempo de angustia. But it clearly tells you Pero claramente te dice that the stone in Daniel 2 que la piedra en Daniel 2, the imagery changes to a threshing instrument for harvest. and And as the imagery changes to a threshing instrument, la imagen the cambia hacia una statue hoz. changes also to a crop, a grain. Okay, así como esta imagen cambia hacia una hoz de cosecha, la estatua cambia también a grano. So the wheat is threshed and separated. Entonces el trigo es cosechado y separado. And then it switches back to the statue and the statue is destroyed. Y entonces de vuelta cambia hacia la estatua, la historia, y la estatua es So destruida. Daniel 2 covers the Sunday law history and the time of trouble or the close of probation history. Entonces Daniel 2 cubre la historia de la ley dominical y del tiempo de angustia. Going back to what Ellen White says, at the close of probation, we flee to the mountains. Volviendo a lo que Ellen White dice de
que en el tiempo, en el cierre de puerta corremos a las montañas, huimos a las And the montañas. reason we're fleeing, Y la razón por la que estamos huyendo, often we want to give a positive spin or a positive idea on our reasons. a menudo queremos darle un giro positivo a este In fact, momento. Ellen White indicates that we're patting ourselves on the back, we've done a good job, and now our work is finished and we will leave. Y de hecho Ellen White plantea como que nos palmeamos en la espalda, como que el trabajo lo hemos terminado y que ya nos vamos. But of course, we have a very powerful story Pero por supuesto que también tenemos una historia muy poderosa in the life and history of Elijah, en la vida y en la historia de Elías, because at this very point here, close the Por- probation, porque es en este mismo punto, en el cierre de puerta, Elijah is going to go to Jezreel, que Elías va a Jezreel, that's a city, es una ciudad, and he's going to be confronted with Jezebel. y va a ser confrontado por Jezabel, And in fear, he flees from her because of her wrath. y atemorizado, él huye de ella a causa de su ira. And when you read the story that follows, Y cuando lees la historia que sigue, in this history here, Elijah knows he's failed and he wants God to destroy him. en esta historia Elías siente que ha fallado y quiere que Dios lo destruya. And when Ellen White comments on that history, she agrees that Elijah has failed in his mission. Y cuando Ellen White comenta esta historia, ella está de acuerdo en que Elías falló en su misión, Because of fear. debido al miedo. Now, I want to remind us how our brains are constructed. Ahora quiero recordarles cómo nuestras mentes están construidas. There's the fast brain and the slow brain. Está el cerebro rápido y el cerebro lento. And unless you're familiar with this, I'm going to call it a scientific fact. Y a menos que estés familiarizado con lo voy a llamar un hecho científico. When you read inspiration, Cuando lees la inspiración, it's very easy to come to wrong conclusions. es muy fácil llegar a conclusiones equivocadas. And often we don't understand God's mercy. Y a menudo no entendemos la misericordia de Dios. Instead of killing Elijah, God feeds Elijah Y en vez de matar a Elías, Dios lo alimenta. because he's come to his senses. Porque él volvió en sí. Came to his right mind. Volvió en sí. If you don't understand how the human mind works, Y si no entendés cómo funciona la mente humana, fast brain, slow brain, cerebro rápido, cerebro lento, you will not understand why God is making those decisions. no vas a entender por qué Dios está tomando esas decisiones. It's not because God is merciful on Elijah No porque Dios es misericordioso con Elías, or turns a blind eye, o porque gira la mirada para otro lado, but hace la vista the gorda, human being Elijah is created in the image of God. sino que el ser humano Elías fue creado a la Which imagen means de that Dios, God has a fast brain and a slow brain. lo cual significa que Dios tiene un cerebro rápido y un cerebro lento. And God understands clearly what Elijah didn't. Y Dios entiende claramente lo que Elías no entendió claramente. That Elijah, at the close of probation, had gone into fight, flight, or freeze mode. Entonces Elías, en el cierre de puerta, se tornó en el modo de huida o lucha o And flight means to run, in case translators don't know. lucha, huida o congelamiento. The natural response of a human being.
Es una respuesta natural del ser humano. So God is working with that human beings, humanity. It's not a sin problem in the classic way that we would normally understand it. Entonces Dios trabajando con el ser humano no es, en este caso no es, no Which es la brings us manera en la back que to Acts clásicamente la 27. entenderíamos. Lo que nos vuelve a llevar a Hechos 27. When you get to this point here, Cuando llegas a este punto acá, which is indicated on the line of the Nethinims, the end of their line, que está indicado en el final de la línea de los netineos, and this is where the Nethinims are going to be ministered to. es el momento en el que los netineos van a ser ministrados. In this story, En esta historia, we would call this the time of trouble, nosotros le vamos a llamar el tiempo de angustia or we would call it the harvest. o la cosecha. We often refer to it as Jacob's time of trouble. Nos referimos a este como el tiempo de angustia de Jacob, Where, like Elijah, he wrestles with God. donde como al igual que Elías, Jacob lucha con But in Acts Dios. 27, Pero en Hechos 27, Paul is taken away by force. Pablo es llevado por la fuerza. Rome forces him to leave the island. Roma lo fuerza a dejar la isla. So he no longer has access to the people of Malta. Y entonces él ya no tiene más acceso a la gente de Malta. The people of Malta are the Nethinims. La gente de Malta son los netineos. So their ministry, or the ministry to them, must come to an end. Entonces el ministerio para los netineos tiene que llegar a un And I fin. think it's important for us to understand that connection, Y creo que es importante para nosotros que entendamos esa conexión, that we have this line of evidence que tenemos esta línea de evidencia that helps us to establish que nos ayuda a establecer that the model of harvest que el modelo de cosecha is the correct one. es un modelo correcto. And so that the work for the Nethinims must come to its completion at the close of probation, according to Acts 27. Es decir, que de acuerdo con Hechos 27, la obra para los netineos tiene que llegar a su final en el cierre de So puertas. there is no mistake in these lines. Entonces no hay error en estas líneas. Now, I'm sure that based upon our reading of inspiration, Ahora, estoy seguro que basado en nuestra lectura de la inspiración, that we're expecting a great work to be done in the Sunday law history as we minister to the Gentiles, to the Nethinims. estamos como esperando que haya una gran obra a ser realizada en la historia de la ley dominical mientras ministramos a los netineos, a los gentiles. Based upon that model, Y basados en aquel modelo, we as a movement nosotros como movimiento have taken that model and gone back to the Levites here hemos tomado ese modelo y hemos ido a los levitas acá, and we've said we must therefore do a great work for the Levites and harvest them in. y entonces dijimos, por lo tanto, seguramente tenemos que hacer una gran obra para los levitas y entonces cosecharlos y traerlos. But I think we're falling into the trap of literalism. Pero creo que hemos caído en la trampa del literalismo, Because we have too much evidence that the structure of these lines is not at fault. porque tenemos mucha evidencia para ver que la estructura de estas líneas no tiene falla. So as we have worked back from the Nethinims to the Levites, Entonces, al hacer este trabajo e ir hacia atrás desde los netineos hacia los levitas, we can go from the Levites
to the Nethinims. También podemos ir de los levitas hacia los netineos. So if we've misunderstood the work that's going on in this history, Entonces primero malentendimos la obra que se está llevando a cabo en este tiempo. then you can be certain that we're going to misunderstood the work that goes on in this history for the Entonces Nethinims. podés tener certeza de que vamos a malentender la historia que sucede en este periodo de tiempo con los netineos. And I want to remind us Y quiero recordarles that in this history for the priests, que en esta historia para los sacerdotes there were many misunderstandings about what was happening and what was going on. hubo muchos malentendidos en relación a lo que estaba pasando. We know we're in a Laodicean condition. Ahora estamos en una condición laodicense There's so much evidence of that in our movement. y hay demasiada evidencia de eso en nuestro movimiento. And Laodicea, Y la Odisea, I want to express that experience in the following way. quiero expresar esa experiencia de la siguiente manera. A love for earth more than a love for heaven. Un amor por la tierra más que un amor por el cielo. And this attraction to earthly things takes on many forms. Y esta atracción por las cosas terrenales viene de muchas formas. So how can it be that we've entered into a deep Laodicean condition? Entonces, ¿cómo puede ser que hayamos entrado en una profunda condición laodicense? And yet, according to this line, the priests in this history were harvested. Y a pesar de eso, según esta línea, en esta historia, los sacerdotes están Harvested siendo for heaven. cosechados para el cielo. And when that happened, Y cuando eso sucede, those people who remained esas personas que quedan in the movement, en el movimiento, it's not like that we became holy people and all the people that had left the movement were lost and undone. no es que los que quedamos nos volvimos un pueblo santo y los que se fueron del movimiento ya están Because we're perdidos. talking about this movement now, Porque estamos hablando de este movimiento ahora, and we're in this history, y estamos en esta historia, and in some ways, we're getting worse than better. y en algún sentido estamos empeorando en vez de mejorar. And the only reason I say we're getting worse is not that we're doing worse things. Y cuando digo que estamos empeorando, no digo que estamos haciendo peores cosas. It's that we're not learned the lessons that we're required to and put them into practice. Sino que no hemos aprendido las lecciones que se supone que deberíamos haber aprendido y ponerlas en práctica. So the sinfulness of sin seems to grow. Entonces, la sinfonía del pecado parece que comienza a crecer. So what was once acceptable today looks totally ugly. La pecaminosidad del pecado comienza a To whom much crecer. is given, much is required. Y lo que hoy parece aceptable So we already debería know that parecer our desagradable, understanding of harvest porque se requiere mucho más ahora. Entonces nuestro entendimiento de la cosecha, both in the line of the priests and the Levites, tanto en la línea de los has been sacerdotes misunderstood. como los levitas, ha sido malentendido. And therefore, we're misunderstanding the line of the Nethinims. Y por lo tanto eso nos lleva a malentender la línea de los netineos. Therefore, we need to take heed to the events that are occurring in the world. Por lo tanto, tenemos que prestar atención a los eventos que están ocurriendo en el mundo, So we can better understand our place in
the history of the end of the world. para que podamos entender nuestro lugar en la historia del fin del mundo. Because it's almost certain that it's not going to be as we expect. Porque con certeza no va a ser como lo esperamos. I'm sure you'll agree when we begin to review the lines, Estoy seguro que todos van a estar de acuerdo que cuando empezamos a repasar las líneas, the foundation that has been laid for us by Elder Tess is broad and vast. los fundamentos que han sido dados por la anciana Tess son amplios, son vastos. There are so many details, so many elements. Hay demasiados detalles, muchos elementos. It's easy to forget all that has been taught to us. Es fácil olvidarse todo lo que todo lo que nos fue enseñado. There is just too much information Hay demasiada to go información into any kind of detail. para meternos en detalles. So I just want to do a basic overview of Acts 27 and just take up one or 2 points in that story. Entonces quería hacer un repaso rápido de Hechos 27 y tomar algunos puntos de esa historia. So perhaps we should first go to the Bible. Entonces vamos a ir primero a la Biblia. So we're in Acts 27, Estamos en Hechos 27. and it doesn't say this in verse 1. You have to go to a previous chapter. No dice esto en el versículo 1, tenés que ir a capítulos previos. But Paul is captive in Caesarea. Pero Pablo está cautivo en Cesarea. Caesarea is in Israel. Cesarea está en Israel. So Paul is captive in Caesarea, and he's going to be sent back to Jerusalem to be judged. Entonces, él está cautivo en Cesarea y va a ser enviado de vuelta hacia Jerusalén para ser And we know juzgado. that Paul is a Roman citizen, Y sabemos que Pablo es un ciudadano romano. and he's going to make a defense Entonces él va a hacer su defensa, va a presentar su defensa. that only a Roman can make. Una defensa que solo un romano He podía believes he's being hacer, unfairly judged. porque él cree que está siendo juzgado injustamente. If he was sent back to Jerusalem. Si es que a él lo envían a Jerusalén. So rather than submit to that happening because he knows he will be killed, Entonces, en vez de someterse para que eso suceda, porque sabe que va a ser asesinado, he speaks to the Roman governor and he appeals to him and says, I want to go to Rome. entonces él habla al gobernador romano, apela y le dice, yo quiero ir a Roma. It was the right of a Roman citizen to have their case taken up by Caesar. Era el derecho de un ciudadano romano que su caso sea tomado por el César. In today's language, En el lenguaje de hoy, in today's imagery, en la simbología de hoy, Paul was making an appeal to be heard at the Supreme Court. Pablo estaba apelando para ser escuchado en la Corte Suprema, Which is his right. lo cual era su derecho. And so in Acts 27 verse 1, he is going to be sent to Italy. Entonces, en
Hechos 27:1, él va a ser enviado a Italia. So in verse 2, Entonces, en el versículo 2, he's going to enter into a ship of Adramitium. entonces él ahí va a entrar en una nave adramitena. And it says that people pronounce this differently. Aristarchus, Entonces ahí dice que Aristarco, Paul, Pablo, and it doesn't say, but Luke is with them. y no lo dice ahí, pero Lucas está con ellos. There's 3 people on the boat, Entonces and hay they're 3 all going to personas go en el to barco Italy. y todos van a ir a Italia. With other prisoners, verse 1, and a Roman band, a group of soldiers. Con otros prisioneros y un grupo de soldados. So I know that we're all familiar with this, Entonces sé que estamos familiarizados con esto. but if you look up the word adramitium, Pero si ustedes miran a la palabra adramitena, the definition of the word, I'll give you 2. la definición de la palabra, yo les voy a dar 2. I shall abide in death. So I want us to think of, I'm going to live or exist in death. Yo voy a habitar, a existir en la muerte. Another definition is the court of death. Otra definición es el culto de la muerte. So it's easy to take that definition Es fácil tomar esa and say, definición because it's a story about Paul, y decir, como es una historia de Pablo, and it's talking about the court, y él está hablando de la corte, it's easy to imagine that the death that's been spoken of is that of Paul. es fácil imaginarse que la muerte de la que se habla es la muerte de Pablo. And if you go to the literal story, Y cuando vas a la historia literal, that ends up what happens to Paul. He does get killed by a Roman court, Caesar. lo que sucede justamente es eso, que Pablo termina siendo asesinado por una corte romana. No, la otra definición no era culto de la muerte, sino corte de So la the muerte. Supreme Court finds him guilty of sedition and sentences him to death. Entonces, la Corte Suprema lo encuentra culpable de sedición y lo condena a muerte. Now, Paul goes to Rome twice. He goes on this journey. Entonces, Pablo va a Roma 2 veces. Lo hace en este Stands viaje, before Caesar, se para frente al César and he's released. y es liberado. Instead of running away in hiding, Y en vez de huir y esconderse, he continues to cause trouble. él continúa causando problemas. And sometimes later, he is captured and sent back to Rome, where he's executed by the same court. Y en algún punto él es capturado, es enviado de nuevo a Roma, donde es So in the asesinado por la misma literal corte. story, Paul will abide in death, and he will go to the court of death. Entonces, en la historia literal, Pablo va a terminar habitando en la muerte y va a ir Now, if you were a to la take corte that de la muerte. surface understanding Ahora, si tomaras ese entendimiento superficial bring it to the end of the world, y traerlo al fin del mundo, you could develop all kind of stories. podrías desarrollar todo tipo de historias. The people of God are going to be killed at the end of the world, Que el pueblo de Dios va a ser asesinado en el final del mundo. as the highest courts in the land, Rome, are going to sentence them to death.
como la corte más elevada del mundo, Roma, va a ser sentenciado a muerte. And of course, that would be a reasonable conclusion to make. Y sería una conclusión razonable, But you have to take the whole of the story. pero tenés que tomar la historia completa. And one of the beautiful elements of this study Y uno de los elementos hermosos de este estudio, which has a pedigree, has a legacy, que tiene un legado, un pedigrí, because it's not the first time that it's happened, porque no es la primera vez que ha pasado, is that within one story, you have a repeat and enlarge. es que dentro de una historia hay una repetición y ampliación. Because if you trace through this story, Porque si rastreas esta historia, we're going to say at this moment that there are two ships. vamos a decir en este punto que hay dos barcos. There's one from Adramyttium and one from Alexandria. Uno es la nave de Dramitena y la otra es la nave alejandrina. Now I say two, but in fact there are three ships. Ahora yo digo dos, pero en realidad hay tres. And upon the testimony of two or three, a thing is established. Y sobre el testimonio de dos o tres So what se establece algo. a good priest would do, Lo que un buen sacerdote haría, which is what Elder Tess did, que es lo que hizo la anciana Tess, she saw through this story. ella vio a través de esta historia. And rather than being distracted by Paul, who is the theme of this story, Y en vez de distraerse con Pablo, que es el tema de esta historia, literally, literalmente, she was able to dig deeper and see through that. ella fue capaz de cavar un poco más profundo y ver a través de eso. So Paul is consistent all the way through this story from beginning to end. Entonces Pablo es consistente desde el principio de esta historia hasta el final de la historia. And while he's woven into this story, Y a pesar de que él está, because there's only one Paul, we only have a testimony of one. a pesar de que él está en toda la historia, está tejido en esta historia, solo tenemos Which a un means you could Pablo. not get a repeat and enlarge in this story O sea easily. que tenemos el testimonio de un Pablo solamente. Por lo tanto, no podríamos tener una repetición y ampliación What you have to fácilmente. do is you have to look at the history of this story. Entonces, tenemos que mirar a la historia de esta historia. You remember the story or the history of Pyrrhus. ¿Se acuerdan de la historia de Pirro? Again, it's a single line of history, a single story. De nuevo, es una historia singular. But if you start looking in detail, you see that the story is divided into segments. Pero si miras en detalle, vas a ver que la historia está dividida en segmentos. And in that story, the division comes through geographical wars. Y en esa historia las divisiones están dadas por guerras geográficas. And you get this same repeat and enlargement. Y tenés la misma repetición y ampliación. So when you come to Acts 27, Entonces, cuando vamos a Hechos 27 and 28, y 28, it's the story of the ships that opens the key. es la historia de los barcos que nos dan la clave. They become the focus of attention, or what we would say is the theme of the story. Son ellos los que se vuelven el foco de atención, o como diríamos, el tema de la historia. The two cities, Adramyttium and Alexandria.
las dos ciudades de They Adramitio tell y two Alejandría, overlapping stories. ellas dos cuentan dos historias que se superponen. And in the ship of Alexandria, Y en el barco de Alejandría there are two ships from the same place. había dos barcos del mismo lugar. And that becomes an important part of this story, as we all know. Y eso se vuelve una parte importante de la historia, como todos ustedes saben. So we've seen enough presentations on this story, so I'm not going to go into detail and I'm not going to prove things. Hemos visto suficientes presentaciones de esta historia, así que no voy a entrar tanto en detalle. And I'm not going to go through all the symbology and demonstrate why those waymarks are where they are. No voy a repasar toda la simbología para demostrar por qué ciertos hitos están donde están. So the ships are on a journey. Entonces, los barcos están en un viaje. And they make many stops. Y van haciendo muchas paradas. And in doing so, y al we can hacerlo, begin to get waymarks for the ship's journeys. podemos ir encontrando hitos en el viaje de esos barcos. So I want us to all be clear on the methodology that is being used. Entonces quiero que todos tengamos en claro la metodología que está siendo usada. We're taking story after story and putting these various stories on top of one another. Hemos tomado historia tras historia y las hemos colocado una encima de la otra. And when we come to Acts 27, Y cuando vamos a Hechos 27, what we know about this story is it's the story of Paul's life. lo que sabemos de esta historia es la historia de la vida de Pablo. You can demonstrate on another line Y puedes demostrar en otra that línea this is at the end of his world, que esto está situado al final de su mundo. the world as he understands it. El mundo como él lo entiende. This is the end of Jerusalem Este es el fin de Jerusalén, as it transforms from one entity to another. en el proceso de transformarse de una entidad And en Paul otra. lays this out very clearly in the book of Colossians, Y Pablo Galatians, in the book of Galatians. lo coloca bastante claro en el libro de Gálatas. He speaks about two Jerusalems, Él habla de dos Jerusalén, one on earth, one in heaven. una en la tierra y una en el cielo. And the one on earth is going to come to its end. It's the end of the world. Y la que está en la tierra va a llegar a su fin con el fin del mundo. So we have good reason to look at the book of Acts, the story of Paul's life, Entonces tenemos buenas razones para mirar al libro de Hechos, la historia de la vida de Pablo, and look for application at the end of the world y buscar aplicaciones para el fin del mundo. as we go from the death of one Jerusalem and the birth of another En la medida que buscamos, que transitamos desde la muerte de una Jerusalén hasta el nacimiento de literal una one. nueva, una literal, to a spiritual one. de una literal a una espiritual. We can take that same modeling and bring it to the end of the world, Podemos tomar ese mismo modelo y traerlo al fin del mundo. which is what Daniel 2 does. ¿Qué es lo que hace Daniel 2? In the language of Paul, it's two Jerusalems, a mountain and a stone. En el lenguaje de Pablo hay dos Jerusalén, la montaña y la piedra, Mountain and a stone. un monte y una piedra. And the mountain is, we're going to say literal, it's physical, it's visible
You can touch it. Y el monte es literal, vamos a decir que es físico, lo podés tocar. When you go to Daniel 2, the stone seems real enough. Y cuando vas a Daniel 2, la piedra se ve bastante real. But Paul is clear that it's a spiritual Jerusalem. Pero Pablo es claro con que la otra Jerusalén es espiritual. Because in that history, Porque en esa historia you have a separation of church and state. tenés una separación entre la And iglesia y el therefore, Estado. the church must be a spiritual entity, it cannot be a physical one. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser una entidad espiritual, no puede ser una entidad física. It has to have a different construction Tiene que tener than una the construcción one that precedes it. diferente a la que le precedía. In our history, we have the Seventh-day Adventist conference structure. En nuestra historia tenemos la estructura de la conferencia de la iglesia adventista, The mountain, la montaña, el monte, literal, physical, it's there. literal, físico, está ahí. And then you have this spiritual movement. Y después tenés este movimiento espiritual. People often ask, what is our name? Y a menudo la gente pregunta, ¿cuál es nuestro nombre? When are we going to have a name? ¿Cuándo vamos a tener un nombre? I would suggest Yo voy a sugerir that if you go back to the New Testament, que si vas al Nuevo Testamento, you'll discover that the New Testament church, the Church of God, doesn't have a name. vas a descubrir que la iglesia de Dios del Nuevo Testamento no tiene un nombre. Paul will identify it as spiritual Jerusalem, Pablo la va a identificar como la Jerusalén espiritual or the heavenly Jerusalem, o la Jerusalén celestial, but he knows very well that he's using that symbolically. pero él sabe muy bien que lo está usando a eso de manera simbólica. There's nothing literal about it. No hay nada literal al respecto. It's nameless. No tiene nombre. And that's why we don't have a name, Y es por eso que nosotros no tenemos un nombre. because we don't work on the same legal earthly basis as other organizations. Porque no trabajamos acorde a las bases legales y terrenales con las que trabajan otras organizaciones. We're a heavenly band movement. Tenemos un vínculo celestial. So we have a strong prophetic ground why we don't have a name. Entonces tenemos un fundamento profético por el cual no tenemos un nombre. So coming back to Acts 27, Entonces volviendo a Hechos 27, we have two ships, tenemos dos barcos and with each of those ships goes through various ports, it moves geographically through time. y así como este barco se mueve geográficamente por diferentes puertos, también se mueve así a través del And as soon tiempo. as you shift your focus from Paul 1 to the ships 2/3, Y en la medida que tu foco cambia de Pablo, que es 1, hacia los barcos, que son 2 y eventualmente 3, two ships from two different cities, dos barcos de dos ciudades diferentes, one pointing to death ad remitium, uno apuntando a la muerte, la nave Dramitena, judged and found wanting, juzgado y encontrado falto, the court of death. la corte de la muerte. Alexandria, Alejandría, the protector of the people, those who protect the people. el protector del pueblo, aquellos que protegen el pueblo.
So there's one boat, one ship that is the protector of people, Entonces hay un barco que es el protector del pueblo, de las and personas, the other one speaks about a death sentence. y el otro habla de una sentencia de muerte. And because it's two ships, Y you debido a que begin son dos to barcos, see the license to repeat and enlarge a story. podés empezar a ver esa licencia para poder repetir y ampliar una historia. And it becomes important to understand the methodology that's being employed. Y es importante empezar a entender la metodología que está siendo empleada. It looks simple enough, but it's very sophisticated, and it has a long history. Se ve bastante simple, pero es sofisticada y tiene una historia larga. One person, Una persona, one line, una línea, two ships, dos barcos, divide the story into two. divide a la historia en dos. So once you divide that line in two, Y una vez que dividís esa línea en dos, you know what you're required to do. sabés qué es lo que se requiere que hagas. You overlay them one on top of the other. Las superpones una sobre otra. Repeat and enlarge. Repetición y ampliación. This is standard operating procedure, standard methodology for this movement, and Es it's un been so for years. procedimiento estándar de la metodología de este movimiento. Así lo ha sido durante años. And there are several stories, not that many, but several, Que hay varias historias, no muchas, pero varias, you can take one story and divide it into two. donde podés tomar una historia y dividirla en dos. Now, the way you divide stories is by looking at context, looking at symbology. Y la forma en la que dividimos las historias es mirando el contexto, mirando la simbología. Remember, if Paul was the subject of this story, you would not be able to divide it. You would not be able to have a repeat and enlarge. Recuerden, si tomás a Pablo como el sujeto de la historia, no vas a poder dividir la historia. No vas a poder repetir y ampliar. Unless you began to see a clear and distinct division in Paul's experience of what was happening in his life. And there is no such thing in this story. A menos que empieces a ver una clara división en la experiencia y en la historia de Pablo. Pero no hay algo así en este caso. It's a simple story that Paul goes from Caesarea to Rome. Es una simple historia de cómo Pablo va desde Cesarea hasta Roma. A single theme. Un tema singular. And it's the boats that are the key to unlocking this story. Y son los barcos la llave que desbloquea esta A historia. death sentence ad remitium. Una sentencia de muerte, la nave Dramitena. The protector of the people, Alexandria. Y el protector del pueblo, la nave Alejandrina. So we now can establish that we can divide this story into two and overlap them. Entonces ahora establecimos que podemos dividir esta historia en dos y superponerlas. Now, the second thing we need to be clear about, Y la segunda cosa que tenemos que tener en claro when you have overlapping stories, es que cuando tenés historias que se superponen, sometimes they don't begin or end at the same point. a veces no comienzan y terminan en el mismo punto. Often they may begin at different points but end at the same, or A veces begin at the same terminan, point and end at different points. a veces terminan
en el mismo punto, pero comienzan en puntos diferentes, o a veces comienzan en un mismo punto y terminan en distintos puntos. But something that's common to these stories Pero un comentario is that even if they may begin para at estas different historias times, es que, aunque puedan comenzar en distintos puntos, often you can use symbology to align things correctly. a menudo podemos usar la simbología para alinear los hitos de manera As an correcta. example, Como un ejemplo, if we were to go to the book of Daniel, si vamos al libro de Daniel, chapter 11, capítulo 11, verse 40, verso 40, and at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind. pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Have you read it? So what we see is the death of the king of the north. Entonces lo que vemos es la muerte del rey del norte, Him. que es él. And then we see that the king of the north shall fight against him, the king of the south. Y después vemos que el rey del norte va a luchar contra él, que es el rey del sur. So there's a contradiction in this story. Entonces hay como una contradicción en esta historia. The king of the north is dead. El rey del norte está muerto. The word push means to fatally wound. La palabra contender en el texto es And herir to fatalmente. overflow and pass over means destruction. Y inundar y pasar significa destrucción. So we know that there's a problem in the verse. Entonces vemos que hay un problema en el texto. And to explain that, you just go to the book of Revelation. Y para explicar eso, vamos al libro de Apocalipsis. And the nicest place to go is Revelation 17. Y el lugar más lindo al que podemos ir es Apocalipsis 17. So in Revelation 17, it speaks about a beast that dies and gets resurrected. Y en Apocalipsis 17 se habla de una bestia que muere, pero que resucita. And that beast, we can understand it to be power, Y a esa bestia la entendemos como un poder, enforcement. como, sí, como poder. So it could be police or the courts or the military. Puede ser la policía, la corte, la milicia. There's a resurrection of power. Hay una resurrección de poder. And that's needed because of the person who is riding that beast. Y eso es necesario para la persona que está montando esa bestia. The person is riding a dead beast for a while. La persona por un tiempo está montando una bestia muerta. And therefore, the beast is not supporting or helping that person. Por lo tanto, esa bestia no le sirve, no le está ayudando a esta persona. In 1140, Y en Daniel 11:40 it says chariots, horsemen, ships, dice carros, naves, gente de a caballo, power. poder. So when you bring these stories together, Entonces, al unir estas historias, you see there's a resurrection of the king of the north. ves que hay una resurrección del rey del norte. And when you see that, Y cuando ves eso,
what you're able to do is to take one story Lo que esto te habilita a hacer es tomar una historia and divide it into two. y dividirla en dos. So the first story Entonces la primera historia begins at the time of the end, comienza en el tiempo del fin, and then the king of the north will die. y entonces después el rey del norte va a morir, In its death, y su muerte, there's no power. en su muerte no hay poder. And then Y it después resurrects. resucita. And when it resurrects, it will then have power. Y cuando resucita, entonces ahí sí tiene poder. Revelation 17 explains this story very well. Y Apocalipsis 17 explica muy bien esta historia. So the question is, when does this happen? Entonces la pregunta es, ¿cuándo sucede esto? That's what's crucial to us. Eso es lo que es crucial para And nosotros. because you're taking this story and we're going to cut it, Y como estamos tomando esta historia y la vamos a cortar, we begin to have a clue of when that will happen. entonces tenemos una pista de cuándo eso va a ocurrir. We all know the answer: Todos sabemos la respuesta, at the time of the end. es en el tiempo del fin. And because it's at the time of the end and we've cut this story, we can take this line and bring it underneath. Y como dice el tiempo del fin, y hemos cortado esta historia, la podemos tomar y colocarla debajo. So what we would normally do is, we would do this. Y lo que normalmente haríamos es hacer esto. We'll call it 1 and 2. Lo vamos a llamar 1 y 2. But we know Pero nosotros sabemos that these don't happen at the same time. It's the symbol that's the same. que esto no sucede al mismo tiempo, sino que es el símbolo el que es el mismo. Now, in this story of Daniel 11, Entonces, en esta historia de Daniel 11, we know the dates. sabemos las fechas. We know that this is 1798, Sabemos que esto es 1798 and we know that this is 1989. y que esto es 1989. Now, because we're so used to doing this, Y debido a que solíamos hacer esto, we tend to automatically bring the second line and line it directly under the first. tenemos esta tendencia de tomar la segunda línea y colocarla justo debajo de la otra. En el But of mismo course, punto. we know that's not how it works in real life. Pero sabemos que no es así como funciona en la vida real. Because there's no time at the end of resurrection at this history. Porque no, la resurrección no sucede en este tiempo, en esta historia. It actually occurs here. Sino que ocurre después, In 1989. en 1989. And so there's a waymark here. Entonces hay un hito acá. When you take this story as you go through. Cuando tomas esta historia y la ves. Let en su me totalidad. let me put it where it would be. Déjenme colocarlo donde iría. It would actually be here. En realidad iría acá. So what we can do Entonces lo que podemos hacer is take this one line es and tomar esta bring this línea, one underneath, and normally we would place it here. traerla debajo y normalmente la pondríamos acá.
But we know in reality it occurs here. Pero sabemos que en realidad ocurre acá. So in this story, Entonces, en esta historia, this time at the end here, este tiempo del fin acá, the resurrection, la resurrección, actually becomes its own waymark in this story. en realidad también constituye un hito en esta misma historia. And unless you're familiar with doing that, it can Y, confuse you. y a menos que estés familiarizado con hacer esto, te puede confundir un poco. So what we're doing, Entonces lo que estamos haciendo taking one story. es tomando una historia, tomar una historia, In this story, it's verse 40 and 41. y esta historia es el verso 40 y el 41. And then we split the verse. Entonces dividimos el versículo, And we say that there's a time at the end and there's a second time at the end. y decimos que hay un tiempo del fin y que hay un segundo tiempo del fin, Death and resurrection. muerte y resurrección. And what we need to be able to do in our minds is take two concepts at the same time. Y lo que deberíamos poder hacer en nuestras mentes es tomar dos conceptos al mismo tiempo. We continue the line. Continuamos la línea, So this is a real waymark in this line, entonces esto pasa a ser un hito real en esta línea, but we can also divide the line and repeat and enlarge. pero también la podemos dividir y repetir y ampliar. So we can take this portion and it comes all the way underneath and you line up the time of the ends, which is what we tend to often do. Y entonces podemos tomar este hito como tiempo del fin y colocarlo acá, que es lo que usualmente hacemos. But Pero this resurrection, the second time of the end, actually occurs at a different point in history, 1989 and 1798. esta There's a span of resurrección, time between them. este otro tiempo del fin, en realidad ocurre en otro punto en la historia, es en 1989, hay un periodo de tiempo entre medio. You need to take both concepts, a continuum and repeat and enlarge, and handle them at the same time. Tenés que tomar los dos conceptos, un continuum y una repetición y ampliación, y poder considerarlos al mismo tiempo. Now we call this the time of the end, Y lo llamamos a este tiempo del fin, but it's actually the beginning. pero en realidad es el comienzo. The time of the end can be considered as a point in time and a dispensation. El tiempo del fin puede considerarse como un punto en el tiempo o como una dispensación. Ellen White's clear on that. Y Ellen White es clara en relación a eso. She says we are living in the time of the end, not at the time of the end. Ella dice, nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin, no... So the time of the end, the waymark, is the start or the beginning. Entonces, este hito del tiempo del fin es el comienzo. And that's the argument that we can use in the story of Paul, Acts 27. Y ese es el argumento que podemos usar en la historia de Pablo, en Hechos 27. That there's going to be a start of the journey in Caesarea. Va a haber un comienzo del viaje en Cesarea, where, for our purposes, we're going to say judgment begins. donde comienza el juicio, lo vamos a decir así. But he's not being judged yet. No está siendo juzgado ahora, todavía. He's going to the court of death to be judged. Sino que él está yendo hacia la corte de la muerte para ser juzgado. So we can mark Caesarea as the time of the end. Entonces podemos marcar a Cesarea como el tiempo del fin. Now, as we find in this story here, two lines. Entonces, como encontramos en esta historia acá, dos líneas. One time of the end, a symbol. Un tiempo del fin, un símbolo. But two different dates.
or starting points. pero dos distintas fechas o puntos de comienzo. This is what was found by Elder Tess in Acts 27, Y esto fue lo que fue hallado por la anciana Tess en Hechos 27. that there's one story that's divided and repeated and enlarged, Que hay una historia más grande que es dividida y que se puede repetir y ampliar, they both start at the time of the end, que ambas comienzan en el tiempo del fin, but the time of the end in each story is different. pero el tiempo del fin en cada una de esas historias es diferente, Just as it is in Daniel 11. tal como lo es en Daniel 11. So I want us to hold that thought in our mind, Entonces quiero que tengamos ese pensamiento en nuestra mente and tomorrow we'll continue this discussion. y mañana vamos a continuar esta discusión. And I'm sure in the meantime, many of you will either review some of these studies or look at the lines to see this. I welcome you to do that. Y estoy seguro que algunos de ustedes van a repasar estos estudios mientras tanto o volver a ver estas líneas. Los animo a que lo hagan. And I've sent you my thoughts on why the Levites are not joining us. Y yo les voy a decir mis pensamientos de por qué los levitas no se nos están uniendo. And I welcome your thoughts on it. And if I get any feedback from people, I'll share that tomorrow. Y sus pensamientos al respecto van a ser bienvenidos, y si recibo algunos pensamientos particulares de algunas personas, los voy a compartir mañana. Okay, I want to thank you all. Ok, les agradezco a todos And let's close with a word of prayer. y vamos a cerrar con una palabra de oración. Holy God, Santo Dios, we thank you for all that you have done for us te agradezco por todo lo que has hecho por nosotros and all that you continue to do for us. y todo lo que continúas haciendo por nosotros. In the past, we would say that you have mercy, En el pasado hubiéramos dicho que sos misericordioso, but the more we understand who you are, pero mientras más entendemos quién eres through understanding who we are, y ya entendemos quiénes somos, we realize that you are not just a merciful God, nos damos cuenta que no solo sos un Dios misericordioso, but you're a God of understanding and knowledge, sino que eres un Dios de entendimiento y a conocimiento, person who knows and understands our construction, una persona que entiende nuestra construcción. Therefore, you do not overlook our faults and our defects, Entonces no pasás por alto nuestras fallas y nuestros defectos. sometimes we call them mistakes, Algunas veces las llamamos errores, but you who constructed us pero tú, quien nos has construido, understand how we were made. entiendes cómo fuimos hechos. Help each of us to know ourselves and to understand one another, Ayúdanos a conocernos a nosotros mismos y a entendernos unos a otros. help us to have confidence in the structures that have been given to us by the Holy Spirit. Ayúdanos a confiar en las estructuras que nos fueron dadas a través del Espíritu Santo. We all are kneeling before you, Hoy todos nos postramos ante ti and we want to take a moment to thank you and acknowledge our elder. y queremos tomar un momento para agradecerte y reconocer nuestra anciana. We ask that you would be with her and strengthen and guide her. Te pedimos que estés con ella, que la fortalezcas, que la guíes. And help her too to have confidence in these lines. Y ayúdala a ella también a tener confianza en estas líneas.
Help us to understand and remind us how to construct these lines. Ayúdanos a entender y recuérdanos cómo fueron construidas estas líneas. May we never forget that we are living in a spiritual realm. Y que nunca olvidemos que estamos viviendo en un tiempo espiritual, Kingdom that's not of this world. en un reino que no es de este mundo. And help that understanding to shape and mold how we view ourselves and our interaction with the world. Y que ese modelo pueda moldear la forma en la que nos vemos a nosotros mismos y a nuestra interacción con el mundo. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.